Bien, en esta tarde quiero compartir con ustedes acerca de la persona de Juan el Bautista. De Juan, perdón, el apóstol Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol. Hermanos, podemos aprender mucho a través de el testimonio de los hombres de Dios que Dios usó en el pasado. Y usted se puede dar cuenta cómo Dios usa a diferentes personas. Todas las personas no son iguales. Las personas tienen diferentes características, tienen diferentes maneras de ser. Y aún así, hermanos, aún incluso, aún en las imperfecciones, Dios usa a las personas. 4 caracteres principales podemos encontrar en el Nuevo Testamento y ellas difieren la una de la otra. Por ejemplo, Pedro lo vemos como el activista impetuoso, siempre al frente, siempre hablando por los demás, siempre preguntando, siempre saliendo al frente del grupo. También vemos a Pablo se le conoce como el administrador visionario, aquel misionero, se le conoce como el misionero, pero una persona visionaria, siempre llegando más allá, siempre llevando el evangelio y administrando a cada iglesia, pasando, llevando el mensaje, pero repasando cada iglesia que estableció para confirmarlas en la fe, pero siempre con la mirada puesta en llevar el evangelio a otras partes donde Cristo todavía no había sido anunciado. Entonces a Pablo se le conoce como el administrador visionario. Santiago se le conoce como eh, el, el conservador tradicionalista. Santiago se le conoce como el conservador tradicionalista en su epístola. Es una persona más dada a conservar ciertas características de su tradición, pero obviamente desde una perspectiva cristiana y bíblica. Y Juan, lo conocemos a Juan, hermanos, por ejemplo, esta carta, el evangelio que acabamos de leer, este pasaje que acabamos de leer, cuánta verdad, cuánta profundidad, hermanos. A Juan se le conoce, hermanos, como el intelectual meditativo, aquella persona intelectual, aquella persona que siempre está meditando. Y cuánta profundidad podemos encontrar en los escritos del apóstol Juan. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, diferentes características, diferentes personas y que en su capacidad diferentes, cada uno de ellos fueron usados poderosamente por el Señor. Quiero hablar específicamente, hermanos, de Juan el apóstol, hermanos. La historia de Juan el apóstol lo conocemos, por su talla intelectual, escritor, hermanos, de este gran evangelio, el evangelio de Juan. Es conocido como el evangelio, el escritor del amor, en primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, las 3 cartas o 3 epístolas que escribió. Y aún, hermanos, llegó a escribir el gran libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Lo vemos entonces, hermanos, en su talla intelectual, tenía una profundidad espiritual. Juan, el apóstol, tenía una profundidad, hermanos, espiritual. Aquí, hermanos, solamente en este pasaje que acabamos de leer de Juan, capítulo 1, versículo 1 a 14, encontramos una tremenda profundidad en sus escritos. También vemos, hermanos, un hombre consagrado, un hombre, mi hermano, que llegó, hermanos, también a ser conocido como el apóstol del amor. Él habló del amor más que cualquier otro escritor de la Biblia, mi hermano. Él fue el que escribió esa gran frase que dijo el Señor, más en Juan 3:16. Juan 3:16, voy a decirlo para no confundirme, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan conocemos y vemos, hermanos, la cantidad de veces que habló acerca del amor. Juan, el apóstol, se le conoce, hermanos, como aquel discípulo que estuvo recostado al seno del Señor, que estuvo, hermanos, siguiendo al Señor hasta lo último. Fue el único que estuvo hasta lo último, hermanos, y incluso adoptó a María, madre de Jesús, como su madre, para cuidar de ella. Se le conoce entonces, hermanos, como este amor, este apóstol del amor. Pero decirle, hermanos, viendo un poquito la historia de Juan, el apóstol, no siempre Juan fue así. No siempre, hermanos, Juan fue llamado el apóstol del amor. En la Biblia, hermanos, vemos allá, por ejemplo, en Marcos 3, de versículo 3, capítulo 3, versículo 17, dice ahí el versículo 17, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo, hermanos, del trueno. Mira, hermano, el Señor los apellidó Boanerges. La actitud de Juan, cuando el Señor lo conoció, cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo atrajo, hermanos, aun cuando fue salvo, aun cuando fue bautizado, aun cuando fue escogido como uno de sus 12 apóstoles, porque aquí está escogiéndolo, y él es apellidó Boanerges, él es apellidó hijo del trueno. ¿Por qué, hermanos? Por el carácter volátil que tenían estos dos hombres, Jacobo, hijo de Zebedeo, que es Santiago, y Juan, su hermano. Vaya, por favor, un poquito más adelante, capítulo 9, el versículo 38, dice, hermanos, Juan 9, 38, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, él no nos sigue. ¿Qué le dijo? Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Imagínense, hermanos, se los prohibió porque no seguía a Jesús, porque no seguía a los discípulos, no estaba con el grupo, y hermanos, fue llamado, hermanos, hijo del trueno. No entendía algunas veces las cosas. El carácter de este hombre, no entendía algunas cosas. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra mí, contra nosotros, por nosotros es. Entonces, hermanos, fue una persona que no entendió, fue una persona, hermano, bastante hostil también. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 54, dice, viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis quiénes sois, de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí, hermanos, cuando no lo recibieron al Señor, no recibieron al Señor en una de las aldeas en Samaria, y él y su hermano, Juan y su hermano, dijeron, ¿quieres que oremos, Señor, para que descienda fuego del cielo, así como hizo Elías? Y hermanos, dice el Señor, tuvo que reprenderlos. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Eran personas hostiles, eran personas volátiles, eran personas, hermanos, que tenían, hermanos, usted, si hubiera estado en los días de Juan el Bautista y de Juan el apóstol, y en los días de Santiago, su hermano, usted no hubiera querido estar cerca. Eran personas bastante conflictivas, eran personas fuertes. No solamente eran hostiles,
pero también eran egoístas. Eran egoístas. Mira conmigo Marcos 10:35. Marcos 10:35. Marcos capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos querían, hermano, grandeza. Querían que en el reino, ellos pensaban que todos los discípulos en principio pensaban que Jesús también, como el resto de las personas en Israel, pensaban que el Mesías establecería el reino inmediatamente. Y estaban pensando, ya estaban haciéndose como los políticos, ¿verdad? Que están ahí siguiendo al candidato presidencial y ven que van a ganar y ahí le dicen: yo quiero ser el ministro de tal cosa, y ahí están peleándose con los demás, ¿verdad? El egoísmo. Pero mira, ellos también tenían esa actitud. Mira, también muchas veces en la iglesia podemos tener una actitud de que quiero tener una posición, quiero tener un lugar. Y mira, a veces no sabemos lo que pedimos. Tan grande es el privilegio, tan grandes son los precios que hay que pagar. Mira dónde terminó Santiago. Santiago terminó, hermanos, aseteado por Herodes. Mira dónde terminó Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Tuvieron que pagar un precio muy alto. Tuvieron que pagar un precio muy, muy alto. Pero en principio tenían una actitud egoísta. Una actitud: yo quiero tener una posición en el reino, Señor. Que uno esté sentado a la derecha y el otro a la izquierda. Mire la actitud carnal. Cuidado con la actitud carnal aún dentro de la obra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué le hizo cambiar, hermanos? ¿Qué le hizo cambiar? Lo único, hermanos, que nos puede hacer cambiar, hermanos, que podemos pensar, hermanos, que realmente lo hizo cambiar, fue el haber estado con Jesús. Lo único, hermanos, que pudo haberlo hecho cambiar, y hermanos, el Señor trabajó con él. El Señor trabajó con él y con cada uno de los apóstoles, con cada uno de ellos, hermanos, que tenía diferentes características, diferentes formas, pero empezó a trabajar con él. Y mientras hacía la obra, empezó a trabajar con él, hermanos, cuando fueron al monte de la transfiguración, cuando estuvieron ahí, hermanos, frente al Señor Jesucristo, cuando él se cambió su aspecto, estaba ahí Pedro, Santiago y estaba Juan. Y Pedro, hermanos, siempre hablando de más, digo: bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, Señor, una para Elías y otra para Moisés. Y ahí se fue la visión. Dios no le gustó y ahí se acabó la visión, porque quisieron bajar a Jesús al nivel de Elías y de Moisés. Jesús es más que ellos. Ahora, hermanos, Juan estaba meditando. Cuando Jesús estaba en la reunión de la cena de la Pascua, ahí estaba Juan sentado y dice que se recostó al pecho del Señor. Hermanos, hermanos, solamente el cambio que pudo venir a la vida de Juan, el apóstol, únicamente podemos entender y podemos caer en conclusión que fue el estar con Jesús. El estar con Jesús. Solo caminar con Jesús, solo andar con Él, solo poder meditar en Él, estar cerca de Él, porque
Déjeme decirle, hermanos, en todos los 12 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan eran los que estaban más cerca de él. En el monte de la transfiguración fue a ellos tres que se llevó el Señor. Cuando estaba Jesús orando en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado, ¿a quienes invitó a orar? A Juan, a Pedro y a Santiago. Y sin duda, hermano, Juan pudo meditar mucho, hermanos, sobre lo que Jesús quería comunicarle. Déjeme decirle, hermano, vaya conmigo a segunda de los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Lo único, hermanos, que puede cambiarnos, tal vez usted no es tan fiel, tal vez usted reconoce, no somos tan fiel, no estoy tan cerca del Señor, tengo tantas fallas, tal vez ha meditado últimamente en su vida espiritual, en su andar y su caminar con Dios, y es honesto y se ha examinado y se ha puesto a meditar, hermanos, cómo es y cómo está usted delante de Dios. Déjame decirle, lo único, hermanos, que nos puede ayudar a cambiar de esa forma tal vez que no le agrada a Dios es estar caminando con Cristo. Segunda de los Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma que, hermanos, imagen como por el Espíritu del Señor. Lo único, hermanos, que nos puede ir transformando a la imagen del Señor es que estemos buscando su rostro, que estemos buscando su palabra, hermanos. Le compartía el día de ayer a los jóvenes acerca de, de Dios, de la doctrina de Dios, que Dios es un ser triuno, que Dios, hermanos, nos hizo a nosotros, dice, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y él no estaba hablando con los ángeles porque los ángeles no pueden crear. Él estaba hablando, el Padre estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con la misma capacidad de crear, de tener voluntad, de tener voluntad propia, de tener un intelecto, pero también con esa capacidad moral de escoger lo bueno. Dios nos hizo, hermanos, a esa imagen. Pero sabe, cuando Adán cayó en pecado, esa imagen de Dios que fue, hermanos, hecha en un principio en él, fue desfigurada. Esa imagen fue desfigurada. Aunque el hombre, aún siendo pecador, todavía conserva parte de esa imagen. Si yo pudiera tener en mis manos un cuchillo entre los dedos, cuchillas, y me desfigurara un rostro, todavía quedará parte de esta imagen que yo tengo actualmente, pero estaría desfigurada. Y la imagen de Dios fue desfigurada. Pero aunque una persona no tenga a Cristo, todavía conserva cierta imagen de Dios, todavía conserva algo de bondad, todavía conserva algo de decencia. Por ejemplo, si ve una persona, aunque sea incrédula, ve que alguien maltrata a un animal, va a ayudar, o maltrata a un niño, va a ayudar, aunque sea incrédulo. Ciertamente toda persona es pecadora. Solo que con el transcurrir del tiempo, cada pecado que sigue haciendo el hombre va desfigurando más ese rostro, va desfigurando más esa imagen de Dios. Hablando moralmente, se va deteriorando. Nadie nace siendo ladrón. Nadie nace siendo delincuente, asesino, prostituta. Nadie nace siendo así. Dice Eclesiastés que
Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Y solo, hermanos, podemos restaurar la imagen de Dios. Solo podemos restaurar esa imagen de Dios por medio de Cristo. Teniendo la comunión con Cristo, primeramente viniendo a la salvación con Cristo, primeramente viniendo a tener un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Yo conozco, hermanos, gente que nació en la iglesia, hermano, y usted lo puede ver, mismo mundano. Digo, ¿qué pasó? Mismo inconverso, hasta peor que muchos inconversos. Esa imagen santa de Dios se ha desfigurado. Puedo ver a alguien que ha tenido una vida vil, pecaminosa, tal vez en las drogas y tantas marcas en su vida, en su cuerpo, tatuados todos, y vienen a Cristo, se quitan los aretes, se cortan como con decencia el cabello, se empiezan a vestir correctamente, luchan por mejorar su manera de hablar, para ya no más hablar como el mundo, tal vez un vocabulario vulgar. Empiezan a orar y pedirle a Dios, y Dios va restaurando esa imagen. Dios va restaurando esa imagen. ¿Y qué es lo único que puede cambiar a una persona, hermano? Tal vez egoísta como Juan el apóstol, tal vez hostil y peleonera, y que es un fuego, hermano, que no pases por ahí porque por ahí te prende, hermanos. Solamente mirando a cara descubierta, dice, como un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Él. ¿De quién, hermanos? Del Señor. ¿Qué fue lo único que pudo impactar en la vida de Juan, el apóstol? El estar caminando con Jesús 3 años y medio. ¿Qué es caminar con Dios hoy en día nosotros? No vemos a Jesús, no está con nosotros corporalmente hablando, pero sí, hermanos, sí sabemos que está presente, pero caminar con Jesús es caminar con su palabra. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Caminar con Jesús es caminar y estar en su palabra. Caminar con Jesús es estar buscándolo a Él en comunión diariamente, hermanos. Por eso, hermanos, decía un predicador, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Y no estoy hablando de leer la Biblia de forma religiosa o mecánica. Tal vez muchos lo hacen, pero sus vidas siguen igual. Estamos hablando de entregarnos y de buscarlo a Él. ¿Qué fue lo que lo cambió? Sino, hermanos, caminar con Jesús. En contraste de Juan, los hombres, hermanos, cambian de diferentes formas. Pedro, mi hermano, mediante el fracaso pudo llegar a la restauración. Pablo, mediante a la confrontación directa, Pablo tuvo que ser confrontado. Juan el Bautista cambió, hermanos, por caminar con Jesús. Por caminar con Jesús. No vemos, hermanos, a Juan. De hecho, hermanos, dije que Juan es el único apóstol, escúchame, que permaneció en la cruz hasta la muerte de Jesús. Todos los demás abandonaron al Señor. Tanto que en la cruz Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice, ahí tu hijo. Y desde aquel entonces él la recibió en su casa. No estoy diciendo que Juan fue perfecto. Al principio no fue así. Pero Juan empezó a ser transformado. Juan empezó a cambiar. En contraste con Juan, otros cambian de diferentes formas a través del fracaso. Déjame decirte, el fracaso, Pedro cambió. Pedro fue transformado.
Pedro, hermanos, fue transformado de una forma tremenda. Pedro dijo, jamás te negaré. Y hasta maldijo que conocía al Señor. Y cuando vio a Jesús, lloró amargamente. Dios trató con Pedro. Y mira, después de ese evento, hermanos, Pedro es otro. Entonces, el fracaso, algunos cambian a través del fracaso. Mira, dice que algunos no van a aprender por experiencias ajenas o consejos de otros. Algunos tienen que aprender a la mala. Fracasos y fracasos y fracasos. Y así aprenden muchos. Jesús le dijo, mira, no me negarás, mira, te voy a decir que antes que el gallo cante me negará 3 veces. Lo aconsejó, le dijo, Pedro, Jesús le dijo, Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad que no entréis en tentación. Velad y orad que no entréis en tentación. Velad y 3 veces le dijo que velara, 3 veces le dijo que buscara en oración, que la carne es, el espíritu está dispuesto, pero la carne era débil. Y 3 veces le negó, no siguió el consejo. Mucha confianza en sí mismo, no, yo no voy a caer, yo estoy bien. Y así hay tanta gente, hermano. Sobre todo los jóvenes, no, yo estoy bien, no tengo ningún problema, yo estoy bien. Bien, seguro, no lees la Biblia, no oras, ¿cómo va a estar bien? Si no es a regañadientes, si no es que el papá está ahí regañadientes, lee la Biblia, ora, ¿qué pasa? No lo haces. Pues exceso de confianza, luego te das tus estrellones. ¿Cuántas personas han tenido que aprender a través de experiencias no gratas? Se les aconsejó, ahí el pastor le aconsejaba, el maestro de escuela dominical le aconsejaba, el líder ahí le aconsejaba, hermano, no, man, son necios, son tercos, y no aprenden por consejo, no, ni siquiera buscan consejo, y luego les va mal. Pero bueno, qué bueno que podemos aprender, a lo menos por ahí. Ya les digo, yo quisiera aprender por consejos y por lo que veo en la Biblia y no por experiencias no gratas. Amén. Pero qué triste que a veces se tiene que aprender por medio de fracasos y fracasos y fracasos. Y hay algunos que con fracasos sí siguen todavía en el hueco, hermanos. No, hermanos, es hora de levantarnos. Es hora de buscar al Señor, es hora de ser transformado en la imagen de Dios. Juan no, Juan aprendió viendo a Jesús, meditando, caminando con Jesús. Y hay gente que aprende, y hay gente que son transformadas, y hay gente que son usadas por Dios, meditando, leyendo su Biblia, orando, yendo a la iglesia, escuchando ahí, y empiezan a aplicarlo. Empiezan a aplicar lo que se le enseña, pero hay otros que no. Pablo hermanos, cambió, hermanos. Recuerda, esta mañana veíamos, Pablo decía que él no era digno de ser llamado apóstol, porque él persiguió a la iglesia de Dios y Dios tuvo que, tener un encontronazo con él. Y fue reprendido. Y tuvo un encuentro de una confrontación directa. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo quedó, que está persiguiendo a la iglesia, sí, pero me persigues a mí. Mira, cuando tú hablas mal de la iglesia, cuando te pones a la iglesia, estás en contra de Jesús. Y Dios tuvo que reprenderlo, tuvo que confrontarlo. Y Pablo cambió. Pablo fue salvo y Pablo ahora tenía otra actitud. Ahora no era Saulo, ahora era Pablo. Y así muchos necesitan reprensión. Así muchos necesitan reprensión. Necesitan que estén reprimiendo para que puedan cambiar. Necesitan que sean confrontados con su pecado para que puedan cambiar, para que puedan mejorar. Pastor, ¿por qué predicas? Porque hay que predicar y hay que decir las cosas como son. Porque hay gente que hermanos, cree que puede engañar a medio mundo, hermanos.
y lo que traen es maldición a veces para sus propias vidas, para su familia y para la iglesia. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. No son enemigos, pero sí hay que decir las cosas. Hay gente que dice, yo, ese pastor lo dice por mí. No se sienta tan importante. Todos necesitamos la palabra de Dios. Pero qué bueno si hay algo que se dice y usted necesita arreglarlo. Usted necesita arreglarlo. Pablo cambió por medio de la confrontación. Santiago, mediante, hermanos, la aparición de la resurrección. Santiago, hermanos, era incrédulo. Al principio los discípulos, los propios hermanos de Jesús estaban escépticos. Las propias familias de Jesús, incluso su propia familia, su madre, sus hermanos, no, pensaban que estaba fuera de sí. Santiago, por medio de la resurrección, que dice que estuvieron más de 500 hermanos, lo vieron. Y esto, hermano, habla a través de cosas que Dios tiene que usar, eventos que Dios tiene que usar, eventos especiales. Qué bueno que en medio de pandemia, gente viene al Señor. Qué bueno que en medio de la pandemia algunos son salvos, algunos regresan porque se están dando cuenta de las cosas. Amén. Qué bueno que podemos regresar y vemos cosas, algunos en catástrofes, en terremotos, en cosas, vienen al Señor. Eventos fuertes, eventos fuertes. Algunos tienen que tal vez un familiar morir para venir a los pies de Cristo, para reconciliarse tal vez con Dios. Y Juan, hermanos, Juan cambió por estar con Jesús. Pero como quiera, hermanos, sea el caso, qué bueno que podemos estar con el Señor. Qué bueno es que podemos esa imagen desfigurada volverla a transformar. Esa imagen desfigurada podemos volverla a transformar, se puede volver a transformar. Y hermanos, aquí podemos aprender varias cosas, hermanos. Dios usa toda clase de personas. Todos tenemos diferentes características, todos tenemos diferentes personalidades, pero aún así Dios, mira, hay gente en la iglesia, hermanos, que te dice las cosas así, pam, pam, pam. Si hay algo malo en su vida, se lo dice. Hay otros que no, son más reservados. Pero como quiera Dios lo usa. O Dios la usa. Hay otros hermanos que son diferentes. Hay otros que son más conservadores. Hay otros que son más fundamental. Es un equilibrio para que no haya en la iglesia no se vaya a extremos. Y es importante. Dios a todos los usa de una forma u otra. La importancia, mi hermano, de ese trato personal nunca será desestimada, hermanos. Hay muchas lecciones, hermanos, que podemos encontrar. Dios puede usarte a usted. Dios puede usar tu vida, puede cambiar tu vida. ¿Ha tratado Dios con usted? ¿Ha tratado Dios con su vida? Tal vez en esta pandemia su economía se ha venido abajo, pero usted ha podido aprender otras cosas, usted ha podido meditar en otras cosas. Usted ha podido pasar más tiempo en casa. Usted ha podido meditar. Usted ha podido ver la mano de Dios. Usted ha podido ver que a pesar de que no se ha podido afanar como antes, porque no hay la posibilidad, Dios le ha sustentado. Dios le ha provisto. Estar con Jesús y responder, mi hermano, al llamado es lo más importante y es, mi hermano, lo que nos puede ayudar a cambiar. Dice ahí, hermanos, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu de nuestro Dios.
¿Cómo quiere aprender usted? ¿Cómo quiere dejar que el Señor siga obrando en su vida? Yo quisiera que Dios empezara a ayudarme a cambiar más, no por medio de malas experiencias, no por medio de errores cometidos, no por medio de fracasos, no por medio de encontronazos, sino a través de caminar con el Señor, de tener un espíritu humilde, de tener una actitud humilde. Hay algunos que nada más les va mal porque no quieren ni a la iglesia ir, siguen apartándose más de la iglesia, apartándose más del Señor y les sigue yendo mal y no aprende. Siempre puede aprender y siempre puede volvernos al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, gracias por tu bendita palabra, gracias por el ejemplo de Juan el apóstol, que aunque no fue perfecto, encontramos, Señor, que fue un hombre que pudo ser usado por Dios, que pudo ser un hombre que fue transformado, Señor, a la imagen de Dios y llegó a ser usado grandemente, Señor. Pero al principio no fue así. Al principio fue un hombre que nada más era egoísta, era egocéntrico, era bastante problemático, hostil. Pero gracias, Señor, porque tú no lo desechaste. Y si hemos fracasado, hemos fallado en el pasado, hay oportunidad en ti para mejorar y para poder seguir buscando y seguir creciendo. Oh Dios, ayúdanos a perfeccionarnos y gracias, Señor, porque a pesar de nosotros y a pesar de nuestras fallas, tú, Señor, sigues fiel, tú, Señor, sigues buscándonos, oh Dios. Bendíganos en el nombre de Cristo. Amén. A todos los que nos siguen por medio del canal de YouTube de la iglesia, gracias por sintonizar, gracias por estar viendo las transmisiones de la iglesia. Comparte este video. Hemos podido notar que a muchas personas que han estado inscritos incluso en el canal, no le está llegando las notificaciones o los videos, no se le está sugiriendo los videos que estamos, incluso si usted está dentro del inscrito, ¿verdad? O suscrito al canal. Entonces, toque ahí la campanita, ¿verdad? Para que le pueda llegar, dele like también, y eso ayuda a que el video se pueda recomendar, ¿verdad? Porque incluso gente, hermanos de la iglesia que han estado siguiendo las transmisiones y han estado viendo los videos por el canal de YouTube, no han podido, no les llega y es difícil. Entonces, vamos a ver las formas en que podemos cambiar o mejorar eso y vamos a estar estudiando y analizando las cuentas. Si usted sabe de algo, hermano, hermana, comuníquese con nosotros y vamos a ver la forma en que podamos mejorar. Gracias por todos. Dios les bendiga. Así despedimos la transmisión por YouTube.